me dispongo a tratar un tema delicado, un tema de esos sensibles que generan en algunos molestia y hay que decir en otros envilecidos también entusiasmo. Y me refiero a cómo se ha venido moviendo la línea de desaprobación o de aprobación al presidente de la República. Es algo que le sucede a cualquier mandatario. A veces está en los cuernos de la luna y a veces debajo de la luna. Ayer justamente el editorial lo dediqué pues a dar cuenta de cómo un conjunto de encuestas, no tomé una sola, sino los promedios, esto que llaman encuestas de encuestas, advierte que en efecto pues ha habido momentos en que los picos de desaprobación han crecido, ¿no? Después del aeropuerto y la consulta que se hizo por allá de octubre del 18, hubo un movimiento en la desaprobación a la alza, no demasiado, pero hubo uno. También como, por ejemplo, el Culiacanazo, por lo menos ahí alrededor del evento de Culiacán y luego de los de Varón, hubo otro movimiento. Y ahora en enero, quizá ligado al tema de los feminismos o quizá ligado al tema de la economía o mezclado, ha habido otro movimiento. Me atreví a hacer estas argumentaciones y la verdad es que la reacción aquí a ras de suelo fue fuerte y en algunos casos virulenta. Eso me gano por andar registrando estos temas. Así es que para no errarle más, le pedí, pues lo decía ayer, a uno de los mejores especialistas que tiene este país, Francisco Abundis, que me acompañara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el comentario. Y decía, un gran encuestador, pero más un sociólogo, entonces que permite un poco significar, interpretar. Y mira, recorrí un poco algunos de los comentarios que recibí ayer. Entonces me voy a lo básico. La primera duda que tiene el público es, a ver, estas encuestas, ¿quién las paga? ¿No? Porque pues, si estas encuestas las está pagando la ala conservadora del país, ¿no? Los intereses creados, los que no quieren el presidente López Obrador, pues no son creíbles. Y en ese sentido te preguntaría si traes encuestas pagadas que estuvieran pues mintiéndole a la población y entonces tendrías otras encuestas no pagadas o pagadas por alguien más que traerían otros resultados. A ver, para hablar del insumo, ¿no? Antes de ponerme a hablar de cómo salió el jugo de naranja, vamos a hablar de las naranjas, es decir, de las distintas encuestas y cómo se están moviendo. ¿Cuáles son creíbles, cuáles no son creíbles y qué nos dicen esos insumos? Te agradezco la pregunta porque es empezar con lo básico. Te voy a complicar un poquito más. Vamos a hablar de naranjas, toronjas, peras y plátanos. Ya, okay, ¿no? Eso sí ya me suena a ensalada de frutas de sábado por la mañana. Y te lo voy a poner aún más grave. Hay mediciones que no cuestan. O lo que es lo mismo, puedes publicarlas, ¿no? Cualquier día, sobre cualquier tema. Y me voy al esquema básico que son encuestas por internet. No cuestan, ¿no? Si no costaran y si fuera tan fácil hacerlas como las hacen algunos por ahí, que, perdón, no sé si llamarles colegas porque no compartimos mucho de eso. Son parientes lejanos. Pues entonces las haríamos todos, ¿no? Las haríamos todos, pues porque no cuestan, ¿no? Siento ponerlo así, pero lo bien hecho cuesta. Entonces, una buena encuesta cuesta. Necesita dinero. Necesita dinero, ¿no? En medio, está en las de internet. ¿Cuánto cuesta una buena encuesta nacional con suficientes reactivos, con suficientes formularios? Digamos. Mínimo 300 costos. 300. Precio mercado. Ya los costos ahí cada quien tiene diferentes. 300,000 pesos. 300, 350 a 400. Con eso puedo tener una buena medición de cómo anda un tema nacional. Así es, perfecto. ¿No? Cada quien tiene sus, depende del tamaño de muestra, pero es básicamente un precio de mercado. Y esa es una sola. Si quiero hacer una serie, digamos, mensual, durante un año, multiplico por 12 esa cantidad. Así es. Nada más. O sea, 5 millones más o menos de ese pesos. es precio mercado. Costos, cada quien los abate, te dirá en nuestro caso, como pueda, ¿no? Pero voy como otra vez a las manzanas, peras, melones, ¿no? Entonces, este mercado, lamentablemente, información, está consumiendo todo eso. Bueno, no, me equivoco. Ojalá todas fueran frutas. También hay nopales. O sea, hay otras variedades ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría, y tú hablaste de lo que dice el Poll of Polls o los promedios. Ese es un primer problema de esa medición, que te mezcla peras con manzanas. O sea, las encuestas de encuestas. Hemos hablado aquí de oráculos y algunos otros que juntan varias encuestas. Y lamentablemente están mezclando metodologías muy distintas. Okay. Ese yo lo considero una primera carencia. Entonces, te pongo el caso extremo para cuestionar tu pregunta, que es, pues, digamos, lo bien hecho cuesta. Si hay alguien que te ofrece algo que no cuesta nada,
pues entonces ya está como sospechoso el asunto, ¿no? Yo creo. Luego vendría otra metodología intermedia, y regresaré a la primera, que es las telefónicas, ¿no? Y las telefónicas ciertamente son también más baratas, tienen sus problemas, pero irónicamente son un poquito más democráticas, y te explico. ¿Más democráticas? En términos de que te cubren una mitad de la población con un sesgo muy claro, con un sesgo de gente que no tiene servicios, que es de bajo ingreso, que no es de menos escolaridad, que es menos urbana. En este país, la mitad del país tiene teléfono, la mitad de los hogares tiene teléfono de línea. Porque la encuesta telefónica de línea es porque una la encuesta telefónica fifí, no es de altos estratos. No es por acá. Exacto, ¿no? Entonces, de altos estratos, pero mejor repartido, si quieres, comparada con la de Internet. Y lamentablemente, hablando de precios y costos, en este país no hay otra forma de representar bien a la opinión pública más que ir a tocar puertas. ¿Por qué crees que INEGI hace lo que hace? ¿No? Si quieres porque es censo, pero si INEGI pudiera hacerlo más barato, ¿no estaría bien hacerlo telefónico? ¿O no estaría bien hacerlo por Internet? ¿Por qué INEGI va a tocar puertas? Porque es la única forma. Es un censo, está bien. Pero hay ciertas cosas que no puedes sustituir. Esto me recuerda algo que me has dicho siempre. Creámosle a las que se hicieron cara a cara en domicilio. No hay opción, Ricardo, no hay opción. Y te puedo poner en ejemplos. Voy a eliminar, ya en las encuestas voy a eliminar todas las que se han hecho por Internet, todas las que se han hecho telefónica. Te agradezco. Y voy a creer solo aquellas que la metodología es ir a tocar la puerta. Gran decisión. Y eso cuesta 5 millones al año, una al mes. Depende, digamos, a precio de mercado. Sí, cada quien Ahora, me dice la gente, bueno, pues es que el que paga, pega, ¿no? O sea, si te dan 5 millones, tú les vas a dar resultados que a ellos les convengan o que les halaguen el oído. Siento contradecir el público, pero lamentablemente no. No depende de quién paga, sino de quién la hace y con qué metodología. Y para eso te puedo poner también en ejemplos. Nosotros no tenemos ningún problema en decir si no la pagó una ONG, si la pagó un partido, si la pagó un particular. No, el financiamiento no tiene que ser problema. De lo que se trata, Ricardo, es que lo que yo hago y lo expongo al público y alguien, ¿no? Si, como me está diciendo, si me dices que lo pagó, debería ser posible que yo te dé mi muestra, que tú la repliques y cheques si mi muestra está bien, si fui a los lugares que tuve que ir. Y lamentablemente, afortunadamente, esto nos está ayudando el mucho. Teléfono, el dispositivo. Te voy a decir por qué. No porque las hagamos a través de esto o porque le preguntemos a la gente a través de esto, sino porque hoy día buena parte de lo que nos contratan, ¿no? No nos pide ya el papel, los cuestionarios, no. Me pide 100 archivos, 1000 archivos de grabación que tienen GPS, que tienen grabación, frecuentemente fotos. O sea, cada encuestador entrega un paquete de información que la vuelve verificable. Gracias, ese es el tema. Entonces, lo que no es verificable, como dice la buena ciencia social, no existe. No existe. Entonces, si el encuestador fue a la casa, tomó una foto, llenó el formulario en el dispositivo, te geolocaliza al lugar, está muy bien. Así es. Y no solo eso, puede escuchar toda la entrevista y puedo saber si le hiciste bien o no. Ya con eso me decís de las zanahorias y de los plátanos y de la sandía, me quedo solo con naranjas. Ok, quédate con naranjas. Bien. Parametría viene levantando una encuesta mensual desde hace 20 años. No, hace 20 años no la podemos hacer mensual, la hacemos mensual hace 8. 8 años. 8 años. Y vienen midiendo, entre otras cosas, justamente el índice de aprobación presidencial. Así es. ¿Les ha salido más o menos bien? Sí, yo te diría, una prueba puede ser, y otra vez va a sonar anuncio, pero en la última elección presidencial, si dimos el 53 en nuestra última preelectoral para el actual presidente, 22 para el segundo lugar, 17, perdón, sobreestimamos por un punto, y 6 en lugar de 5 para el Bronco, es decir, nuestro error agregado fue de 1.5. O sea, te adelantaste. Tiene que ver con todo esto que te estoy diciendo. Te adelantaste. Ahora, hay otras encuestas a quienes sí puedes llamar colegas, que no están muy lejos de tus números. No, que se parecen mucho, de hecho. Se parecen mucho. Entonces, no. Pero porque decía, a ver, Francisco Abundis y Alejandro Moreno son los mejores y más confiables. A ver, ¿las encuestas de Alejandro Moreno están cerca de las tuyas? Bien, a ver, y te diría, y entraremos al tema, para bien o para mal, no es de personas,
No, bueno, en fin. No, es de métodos. No, es que sí importa. Porque Alejandro Moreno, ¿no? Un colega al que respeto y al que hace telefónicas. Y te acabo de poner el problema de las telefónicas. Entonces, el problema no es Alejandro Moreno. El problema es el financiamiento de Alejandro Moreno. Yo entiendo que un diario tenga la prisa por hacer una medición. ¿Qué es la Reforma? No, la del financiero. El Financiero, perdón. No, pero también lo hace Lorena Becerra en Reforma. Yo entiendo, y creo que Lorena es un poco más abierta en reconocer la carencia. Yo entiendo que si tienes una noticia que tienes que sacar ya, tienes que medirla y no te queda opción más que telefónica. Pero te acabo de hablar de la carencia de la telefónica. No es Alejandro Moreno, no es Lorena Becerra, es el método. Bueno, el método. Voy a esto, porque ahora sí necesito entrar en materia. Ya hablamos de cuál es el insumo que tú estás utilizando. No, nosotros ya advertiste nada okay, más. Te hablo de otras utilizando. y hablamos ahora de otras que lo están haciendo bien. Y que en efecto en la elección, por ejemplo, de julio de 2018, estuvieron muy próximos. Revisando estos datos, sí se antoja que entre julio del 18 y noviembre hubo un primer movimiento en la aprobación del presidente. No iba nada mal, pero después de la consulta del aeropuerto creció levemente la desaprobación. Andaba yo diciendo sobre el 23% de desaprobación, que a ver, 23% ya quisiera cualquier mandatario en el mundo de desaprobación. Deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Okay, 23 no es nada, ¿no? O sea, que 2 de cada 10 te digan no estoy de acuerdo contigo no es grave. Pero sí se antojó un primer pico. Y luego decía yo, hacia noviembre, un año después, hacia noviembre del 19, después del tema de Culiacán y de los Levarón, creció de nuevo, pasamos de 23 y ahí sí mostró un 28% de desaprobación. Y el siguiente pico de desaprobación rondaría entre enero, ¿no? Enero de este año, que sí habría llegado al 32% de desaprobación. Son 3 numeritos que te quiero preguntar. ¿Corresponden a tus números? ¿No? Sí, en términos generales sí, aunque te diría que todo esto que estás mencionando, muchas están basadas en trimestrales, ¿no? Y varios de los que estás mencionando son telefónicas. Bueno, dame tus números para ya no meterme en los métodos. Te diría que, otra vez, cuando tienes la fortuna de medir mes a mes, puedes checar una historia como más precisa digamos, con estos... Puedes incluso hacer promedios móviles, puedes promediar un par de meses, puedes estandarizar a 3 meses, puedes hacer muchas, digamos, juegos con esos números, que al final son promedios de la información que ya tienes. A lo que voy con esto es, si vamos a la historia reciente, más allá de estos, digamos, de tu índice de desaprobación, que me parece interesante que te fijes en las otras variables y en los otros números, que te voy a hablar de eso en un momento, porque hay otros que no estamos viendo, y creo que ese es un error de análisis, estamos muy clavados en la aprobación presidencial. Nadie está hablando de cómo están las expectativas económicas. Nadie está hablando de preguntas como si el presidente tiene las riendas del país o no, si vamos por el camino correcto o camino equivocado. Son un montón de variables paralelas que nos sirven para entender esto y que algunas se mueven independientemente de si se mueve la aprobación presidencial o no, pero están muy correlacionadas. El índice del consumidor. Hay muchas que hay que ver y yo te diría no nada más esto, pero regresando a tu ejemplo, yo no voy tan largo, me voy los últimos 3 meses, 4. A ver, ¿qué te encontraste en la medición de enero, que es la que más ha llamado la atención? Me regreso un mes. Diciembre, irónicamente, subió y lo registré. ¿Por qué irónicamente? Pues porque parecería, digo, no tiene explicación. Digo irónicamente porque viene de esto, o sea, porque es el mes último antes de que pasara esto. Yo creo que tiene que ver con Temec. Se aprueba el Temec, eso le ayuda al presidente. Yo creo que tiene que ver salario mínimo y yo creo que tiene que ver García Luna. 3 buenas razones, puros datos positivos. Y en diciembre estamos más endorfinados que en estamos otros como momentos. Campeones, ¿no? Okay. Entre enero y pues empieza el tema de feminicidios, violencia de género, no sé si incluso es la cuesta de enero, la rifa del avión, que no está... Se confirma la recesión. Se confirma, salimos, o sea, ya sabemos que no crecimos, y literalmente la cuesta de enero. Nada más en enero, en nuestra serie, por primera vez baja ya como presidente de 70 puntos, y son 9 puntos de diferencia, y de febrero son otros 5. Te diría que si lo ponemos juntos, nuestra queda está infinitamente más rápida que casi cualquier otra serie. O sea, tú cierras diciembre en 70... No, más alto. Cerramos diciembre en 76.
67, enero cae a 68 y febrero cae a 63. 14 puntos, Ricardo. 14 puntos en 2 meses. En 6 semanas. Te diría que de las series que yo he visto, de estas que me parece que son naranjas, es la pendiente más O pronunciada. sea, tú que estás yendo puerta a puerta, que el método es más riguroso, estás marcando un decrecimiento de la popularidad presidencial más agudo. Pensé que me ibas a decir que no era tan fuerte. No. Te diría que es más agudo. Y nosotros solemos ser los menos, digamos, los que tenemos la aprobación más alta, y que no deja de ser un dato más alto que muchos otros, que el Universal, que Reforma, Pero a ver, aún ¿no con esa traes caída. ¿y el índice de reprobación andaría sobre el 40%? No, lo tenemos más estable. Mucha gente se va al no sabe, no contestó o Ya, no empieza a dudar. Exactamente. Bueno, y ese es otro dato importante que no se reporta mucho, la intensidad. ¿Sabes que en el primer año la intensidad del presidente, el aprueba mucho, cayó 24 puntos? ¿Qué quiere decir la intensidad del presidente? La aprobación está hecha de apruebas mucho o apruebas poco. Ya. Y entonces eso hace un año sumaba 80 y algo. Era 60-20. Entre mucho y algo. Ajá, bueno, ese 80 se cayó a 60 y ese 20 tuvo que crecer para compensar. O sea, muchos de los que aprobaban mucho se fueron al algo. Eso, en buena parte de las democracias del mundo, es un indicador. Me están carrereando, pero tengo todavía varias Ok. preguntitas que hacerte. Primera, sexo. ¿Es cierto que sobre todo ha perdido aprobación femenina? Desde el 18, desde que votaron por él, hay un gap. Entre hombres y mujeres. Siempre lo ha O habido. sea, Y Andrés Manuel López Obrador tiene mayor aprobación entre nosotros los varones que entre las mujeres. claro, en el exit poll hemos visto que se ha ampliado, pero no de manera sustancial. Es decir, el de origen, y lo puedes ver en el 12 y lo puedes ver en el 6 en cada exit poll, hay un diferencial entre 5 y 10 puntos constante. Ese diferencial no ha cambiado. Ok. Regiones. Norte-sur. Regiones no lo tengo tan claro porque por eso requieres de una muestra, ¿no?, grande. Te hablo de otros grupos, de gente con escolaridad. ¿Escolaridad gente con está mayores impactando? ingresos, está impactando. O sea, mayor escolaridad, menor aprobación. Así es, está impactando. A mayor ingreso, menor escolarización. Está impactando y está impactando un poco entre el grupo de jóvenes de 18 a 24, que representa cerca del 18% de la población. Que Es decir, además siempre han sido, en ese sentido, muy próximos a López Obrador. exacto. Ahora, ¿qué está pasando con ellos? Eso te diría, por ejemplo, cuando en 2009 el PAN perdió a los jóvenes, Sí. era una cosa, A ¿no? ver, si te dijera una sola cosa, te llama el presidente Palacio Nacional antes de la conferencia mañanera de mañana, tempranito, 5:30. Paco, ¿qué tendría que hacer para revertir estos números? ¿Dónde me estoy equivocando? Le diría, señor presidente, tiene un combo de issues, de temas, unos de corto plazo y otros de largo plazo. Los de largo plazo son su mandato, que es básicamente economía, inseguridad y corrupción, y los de corto plazo es salud, problemas de abasto de medicinas, coronavirus y feminicidios o violencia, como lo quieras poner. Estos yo creo que tienen, Van a moverse. se puede mover la posición, y si son, digamos, en términos de comunicación, puede tomar un spin mejor que el que está haciendo. El tema a mí que me preocupa más son estos. Seguridad, corrupción Y economía, y siempre economía. economía. Si esas tres no te se diría, mejoran. esas sí son las de largo plazo, y es ahí donde a la pregunta básica de esto es una coyuntura o una tendencia, esas tres la definen. Porque te diría que inseguridad no se ve fácil, dicen la mayor parte de los especialistas que tú conoces, yo conozco, que esto no va bien y no va a mejorar pronto. O parece que va a empeorar Corrupción, antes de que dependiendo de los mejore. casos. A ver, corrupción bajo cualquier estándar es su mejor carta y es su mayor capital político, y en eso tiene mucho. O sea, tiene corrupción, es su gran carta. Yo creo que donde viene el problema para mí nuevo, y ahí voy un tema más anecdótico que de números, para mí el problema ahorita es economía, no porque crezcamos, no por el tipo de cambio, no por la inflación, no. Porque se supone que esto lo iba a resolver con programas sociales. Y si tú vas a tu plaza, a tu tierra, donde naciste, y haces 3 preguntas, y en las 3 te dicen, no señor, yo no he recibido ese programa, no señor, tampoco he recibido ese, no señor, tampoco he recibido ese, Le pasó en Macuspana. tienes un problema de ejecución.
Ya. Y para mí, le diría, señor, concéntrese en eso, porque si usted no ejecuta ahí, Si el dinero no llega, no va a poder compensar todo lo es demás, promesa. porque es lo único que está esperando la gente. Ricardo Peláez nos echa la culpa a los medios. Dice, los medios críticos, yo no sé si hay otros medios, así como decías que no hay de otras encuestas, yo me pregunto si Bueno, puede haber medios que no hagan yo le- crítica. El pensamiento crítico es parte de esto, pero dice, los medios críticos tienen la culpa porque ustedes se han enfocado en salud, violencia y feminicidio. Yo le diría al señor Peláez que hay un punto donde la comunicación no alcanza, ni para los críticos ni para el presidente. En algún punto, si tu realidad, si tu cotidianidad no corresponde con lo que te están diciendo, eso en algún momento le llamamos Foxilandia, eso es un problema. Porque entonces de lo que está hablando la gente no es de lo que está hablando él. Y siento ponerlo, pero si lo llevas, si esto lo concentras en una conferencia mañanera, cada vez hay más disociación entre lo que le están preguntando y la agenda que él tiene. Y eso ya es un indicador. La gente está en otra cosa. Y eso no tiene que ver con medios críticos, tiene que ver con él y con los límites de la comunicación. Es decir, esto es creer, perdón, pero es, con todo respeto al señor Peláez, pero es subestimar a lo que vive la gente y creer que la gente no se da cuenta de lo que le pasa. No todo es comunicación. El límite de la comunicación está cuando te contradice lo que estás viviendo. El poder es muy Y limitado. lo que hoy día la gente está viviendo, que es inseguridad, y a eso voy, y lo que lo iba a compensar, que son programas sociales, ¿no? O sea, entonces sí tienes un problema de realidad. Francisco Abundis, muchísimas gracias por compartir. Y los datos de parametría son públicos. Sí, si no, yo quiero conocer las encuestas. Salíamos mañana, lo que pasa es que se nos cruzó el 8 de diciembre, digo de marzo. de perdón. marzo. Entonces salimos con algo ¿Cuándo que sale? coordinamos con Gire. Mañana, yo pues en cuanto nos publique Milenio. Ok. O sea, la semana que entra, cuando ellos digan que quepa, que ya haya pasado a la coyuntura del 8 y del 9, que me parece que está bien. Estaremos aquí al pendiente. Francisco, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Me voy Gracias. a corte y justamente voy a hablar